Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Voy a la palabra del Señor para empezar a explicar mi caminar con Cristo o de mi camino de retorno al Padre. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿sí? Salió, ¿y qué elementos hubieron ahí? Hubo sangre, hubo fuego y hubo agua, ¿sí? Entonces, Primera de Juan, mire lo lindo de esto, cómo el Señor nos va guiando acá. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice, el testimonio acerca del Hijo de Dios, dice: este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio. Y aquí es la otra versión que les decía que esto de en el cielo fue injertada. Pero no quiero entrar en esta. En las versiones antiguas simplemente dice, tres son los que dan testimonio, punto. Pero lo voy a leer acá lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿sí? Elohim. Pero miren lo lindo, verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado a su Hijo. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Amén. ¿Qué es lo que entonces pasa en esto? Tres son testigos en el cielo. Sí, voy como la versión que está escrita ahí, para no entrar en este dilema de si estaba escrito o no estaba escrito de esa forma. Al final no nos, ¿cómo se llama? No nos afecta lo que hoy quiero enseñar. Dice, tres son los que están en el cielo y los tres son uno solo, ¿sí? Es Elohim, Dios. Y tres son los que dan testimonio. ¿De quién van a dar testimonio? Del Hijo, de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuáles son los tres elementos que están aquí en la tierra que dan testimonio del Hijo? Y ahí está: sangre, fuego y agua. Sangre, fuego y agua. Y en eso me voy a enfocar hoy. Los tres elementos que necesitamos tener, que necesitamos estar conscientes. ¿Qué son esos tres elementos para de esta forma emprender mi camino de regreso al Padre? Si no tengo estos tres elementos, sangre, fuego y agua, jamás voy a entender por qué voy a regresar al Padre. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿qué columna iba al frente? Una columna de fuego. Ahí está el fuego. Es el Espíritu Santo. Pero antes de sacarlos de Egipto, ¿qué había en los dinteles y en los postes de la casa? Sangre. Entonces estaba sangre, fuego y cuando ellos salieron de Egipto y venía Faraón atrás de ellos, ¿con qué se enfrentaron? Con el agua. Y entonces, ¿qué dijo Dios a Moisés? Extiende la vara para que se abra el mar. Literalmente, ellos hicieron una inmersión en el agua, porque el Señor abrió y los cubrió con las aguas y pasaron. Esos son los tres elementos que debemos tener claros para regresar al Padre. Mi camino de regreso al Padre. Ahora bien, la sangre, el fuego y el agua son
elementos gratuitos, por así decirlo, porque están en los atrios. ¿Estamos? Todo eso que miramos acá los podemos ver en los atrios, ¿sí? Hemos aprendido, o creo que sí, ver si tengo esta. Hemos aprendido que este es el atrio en la estatura del varón perfecto. Para los que vienen por primera vez, esta es la estatura del varón perfecto, tipo sombra o figura del tabernáculo de Moisés, que Dios les dio a Moisés. Entonces, hay tres lugares. Este es llamado atrio en el tabernáculo, este es lugar santo y este es lugar santísimo. ¿Dónde encontramos el testimonio de Cristo? El testimonio de Cristo lo encontramos en los atrios, gratis. Y entonces, en el primer mueble que está acá, en este primer mueble, que es el altar de sacrificio, encontramos dos elementos, que está el elemento del fuego y el elemento de la sangre. Y más adelantito, siempre en los atrios, tenemos lo que es las aguas de su nombre, que es el lavacro, y todo eso está en el atrio. Y eso es gratis. Por eso dice, lo que necesito es que den testimonio de quién es Cristo. Amén. Y explico de esta forma. Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esto creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Mire qué lindo esto. El que no naciere otra vez no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede emprender el camino de regreso al Padre. Entonces viene una pregunta, y me voy a poner en la mente de Nicodemo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Y esa pregunta lo dijo. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y entonces le dice, ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Porque eso es lo que decimos ahorita nosotros. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Porque Jesús no le está hablando en la parte carnal o en la parte natural, sino que Jesús le está hablando en la parte espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque regresamos a la parte espiritual, a mi regreso al Padre. Yo no voy a regresar con este cuerpo pecaminoso. Ahora bien, ¿por qué le dice volver a nacer? Porque cuando usted y yo nacimos, ¿cómo nacimos? Según el Salmo 51:5, dice, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted y yo nacimos en pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? A lo que nosotros llamamos hombre viejo, vieja naturaleza. Entonces dice el Señor, para que empieces tu regreso al Padre, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque somos pecaminosos. Entonces le dice, respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo. Y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Verso 10. Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Verso 11, y aquí es donde cierro para entrar en lo que voy a predicar. Y dice, verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando dice allá, el Padre, el Hijo, el Espíritu, uno es, y tres hay en el cielo y tres en la tierra, para dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Entonces Jesús lo está explicando y se lo está diciendo a Nicodemo. Necesito que crean, que nazcan de nuevo. ¿Para qué? Para que den testimonio de Cristo. Los que van a bautizarse y los que ya se bautizaron o los que Dios toque el corazón que algún día se bauticen, lo que Dios les está diciendo, es necesario que lo hagan para que regresen al Padre. No hay otra forma. Entonces, cuando viene el bautismo, lo que hace es que viene una semilla del hombre nuevo injertada en su corazón del hombre viejo. Lo que hemos visto y hemos explicado. Nuevo corazón, viejo corazón. Amén. Y la semillita está ahí, pero está en nosotros con nuestras obras, nuestras acciones. ¿Quién gobierna nuestra mente? El hacerla crecer dentro de nosotros. Y esto es netamente espiritual, pero los hechos serán naturales. Pregunto, ¿a quiénes les gusta la natación acá? Cuando usted se mete bajo el agua, ¿usted escucha ruidos externos? Cuando usted se mete bajo el agua, ¿usted está pensando en los problemas? ¿Verdad que no? Y practiquen esto los que tienen natación. Cuando usted se mete en el agua, entra simplemente un shalom, una paz que gobierna todo su cuerpo. Ese es el bautismo, esa es la inmersión. Cuando usted, el Padre, lo mete bajo el agua, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento y Dios dice, yo te estoy cubriendo con las aguas de mi nombre, porque estás dando testimonio que mi Hijo fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, eso significa inmersión, nacer de nuevo. Entonces el pueblo de Israel entraba ahí, pasó el mar y no se acordaba de que Faraón lo venía persiguiendo. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, ¿quién fue el primero que dio ejemplo de que tenía que bautizarse? Pregunto, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y entonces aquí viene algo en la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, verso 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado en él. ¿Cómo es posible que si hemos dicho, hemos predicado y hemos creído y sabemos y estamos claros que Jesús no cometió ningún pecado, ¿por qué se bautizó? Si para nosotros el bautizo es arrepentimiento de mis pecados. Por eso es que cuando mi mamá me llevó tiernitito a bautizarme, ella yo no sé qué estaba pensando, porque la salvación es personal. O sea, ella no podía decir por mí, me arrepiento. Y ahí es donde entra una tradición y norma que no va conforme a la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Y entonces Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía quién era él. Y por eso dice, mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo he menester
ser bautizado de ti? Y tú vienes a mí. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo, este es el Hijo de Dios. Yo tengo que ser bautizado por Él. Él no puede ser bautizado por mí. Por eso Juan se rehusaba y decía, porque Juan entendía claro que esto era para perdón de pecados, pero sabía que era el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo iba a ser bautizado? Y entonces mire lo que contesta Jesús y le dice: empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y mire esto: toda justicia. Y la palabra justicia tiene dos formas: din, que es justicia, pero también rahem, que es misericordia. Entonces dijo Jesús, yo tengo que bautizarme, número uno, para que se cumpla la escritura, que yo soy la justicia, que yo puedo soportar todo pecado, que Satanás no puede vencerme con mis pecados, ¿sí? Para que se cumpla la palabra, porque también yo soy el sumo sacerdote y tengo que actuar en obediencia. Todo sumo sacerdote que entraba tenía que pasar por las aguas bautizándose. No había nadie que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin ser bautizado según la tradición judía. Amén. Entonces dijo Jesús, es necesario que tengo que hacerlo por justicia, por obediencia. Yo no tengo de qué pedir perdón. Yo he sido santo, no he fallado, pero tengo que hacerlo en obediencia. Entonces la pregunta mía viene hoy: si Jesús, siendo Jesús, que no cometió pecado alguno, se sometió al proceso de bautizo, ¿por qué entonces nosotros rehusamos tanto a este principio? ¿Por qué no nos bautizamos? Bendito Dios los que ya lo hicieron, a su forma y como ustedes. Además, esto es por fe. Si fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted siente paz, ahí dejémoslo. Estamos. Pero entonces, Dios lo que quería enseñarnos era su justicia. Pregunto, cuando Dios le entregó los planos arquitectónicos a Moisés para construir el tabernáculo de Moisés, ¿qué empezó a construir primero? ¿Qué empezó a decirle primero? Empezó por el lugar santísimo, luego el lugar santo y después los atrios. ¿Estamos? Empezó por la cabeza, luego descendió a los pies. Entonces Jesús tenía que empezar de abajo para regresar arriba, porque Él era la justicia. Entonces, mire lo lindo de esto. ¿Dónde encontramos el triple testimonio de la sangre, fuego y agua? Lo encontramos en los atrios, en Jesucristo. La educación espiritual hoy en día está siendo rechazada, porque quiero hacerlo a mi forma, quiero hacerlo a mi modo, en mi tiempo, y no como la palabra de Dios lo dice. Estamos. Entonces, la forma de madurar espiritualmente es mediante la educación espiritual, para entender los principios de la palabra, porque si no, no voy a entender. O sea, si no, los que hoy van a bautizarse sin entender lo que es un bautismo, es como que va a ir a darse un chapuzón, va a ir a nadar, trajo su traje de baño y cabal, sin entender verdaderamente que es el comienzo del retorno a mi Dios, uno de los elementos del retorno al Padre. ¿Estamos? Estos tres elementos son testimonios de Cristo para nosotros y son gratis, regaladitos. Porque cuando la gente se bautiza, lo que se va a pedir es el testimonio de Cristo. Y entonces las aguas nos envuelven en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Nos da el testimonio, y eso lo dice Romanos 6.1.
Mire lo lindo de esto. Romanos 6:1. Dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a su muerte por el bautismo. Cuando usted y yo somos bautizados, lo que estamos diciendo es, muero a mi hombre viejo, y por eso es que la forma de bautizar tenemos que quedar de manera horizontal. Muere, porque un muertecito, ¿cómo lo llevan al cementerio? Acostadito, ¿verdad? Acostado. No lo llevan así como a tuto o doblado, sino que va. Lo que está diciendo es, muero, sí, por la inmersión, pero juntamente soy resucitado como un hombre nuevo. Amén. Entonces lo que queda en mi corazón, en su corazón, en nuestro corazón es la semillita del hombre nuevo. Amén. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él, estoy en el verso 4, juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida, novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que hoy vamos a hacer es morir al hombre viejo y salir como un hombre victorioso o un hombre nuevo. ¿Qué es lo que pasa en esto? Tenemos entonces las aguas, que son el bautismo, un elemento. Pero hoy quiero hablar de los otros dos elementos para que entendamos y lleguemos al bautismo, que es lo que voy a cerrar. ¿Estamos? Mire esto. ¿Qué es pecado? Y ustedes lo pueden leer en la Biblia. Pecado es errar en el tiro. Es errar en el blanco. Eso significa pecado. Pero también significa un carbón de piedra de fuego que, aislada de la esencia natural, se convierte en una piedra fría cualquiera. Ese es pecado. Ejemplo, ¿quiénes éramos nosotros antes de venir aquí a la tierra? Lo dice Pedro. Dice que éramos piedras vivas de fuego. ¿Por qué? Porque estábamos en la esencia del Padre. Pero cuando venimos acá a la tierra, lo que perdemos fue la semejanza de Dios. Nos convertimos en piedras, pero ya no de fuego, sino que nos convertimos en carbones fríos. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti por la imposición de manos. O sea, Pablo lo que estaba diciendo, mira, todos tienen un fuego ahí adentro, pero lo tienen frío. Hay que avivar ese fuego para volver a la semejanza de Dios. No a la imagen, sino a la semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabiendo esto, que pecado es errar en el tiro, es una piedra de fuego, pero apagada, o por así decirlo, entonces carbón frío. Para llegar al agua, yo necesito saber o recuperar la esencia de Dios en mi vida. Mira esto. En la Biblia está la forma de nuestra esencia, nuestra imagen conforme a la imagen de Dios. Quiero encauzarlos para que entiendan lo que ahorita voy a explicar. ¿Entendimos lo que es bautismo?
agua. Pero antes del agua, del lavacro, hay dos elementos que están en el altar de sacrificio. ¿Sí? Figurativamente. Para aquellos que para aquellos que es nuevo este mensaje. Para aquellos que es nuevo este mensaje. ¿Dónde está el agua? Testimonio en las aguas, ¿sí? Pero antes de llegar a las aguas, hay un mueblecito acá, que nosotros, la palabra de Dios lo llama como altar de sacrificio. Y en este altar de sacrificio hay dos elementos. ¿Qué elementos hay acá? Sangre y fuego. Dos elementos. Para yo ir a las aguas, necesito conocer la sangre y necesito conocer el fuego. ¿Estamos? Entonces, Génesis 2.7. Aquí entro ya a estudiar lo que quiero enseñarles hoy. Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Dice, formó, y los que tienen Biblia, subrayen solo, porque solo ahí voy a trabajar. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Solo ahí voy a trabajar hoy, porque ahí están los dos elementos que necesito para trabajar y enseñarles el contexto general de los tres elementos que necesitamos de inicio para emprender mi regreso al Padre. Si yo no entiendo qué es la sangre, si yo no entiendo qué es el polvo, de a dónde salió el polvo, nunca voy a entender mi camino de regreso al Padre y la forma de cómo tengo que hacerlo. Usted me puede decir, la sangre de Cristo. Bueno, vamos a ver dónde estaba esa sangre, de a dónde salió esa sangre, pero hoy vamos a aprender de a dónde salió ese polvo. ¿Estamos? Esto es lindo lo que hoy vamos a aprender. Entonces dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí me voy a quedar en estos primeros versículos. La palabra formar es la palabra yatzar. La palabra yatzar. Y la palabra yatzar, lo podemos leer, está en pantalla. Dice, moldear en una forma específicamente como el alfarero. Ok, mire esto. ¿Qué necesita el alfarero para trabajar? Barro, ¿sí? ¿Qué elementos tiene el barro? Tierra y agua. ¿Estamos? Entonces, en manos del alfarero, es como tomar elementos existentes creados ya para formar. Explico esto, no se me pierda, préstame atención a lo que voy a explicar. En el capítulo 1, Dios crea. Crear es diferente a formar. ¿Estamos? Porque usted en su pensamiento, yo en mi pensamiento, yo creo un montón de cosas. Yo creo una iglesia para 3,000 personas. Yo creo una alabanza hermosa y todo está en mi mente. Yo creo algo esplendoroso, una gran casa, etc. Pero es diferente crear a formar. En el capítulo 2, ya Dios no crea porque Él ya creó. En el capítulo 2 entonces da forma a lo que creó en su pensamiento. Y esto lo hemos aprendido en la que creó en la eternidad que den. ¿Estamos? Por eso Isaías 64:8 dice de esta forma. Isaías 64:8. Dice, ahora pues Jehová,
tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. ¿Qué es usted? Lodo. ¿Necesita el agua entonces? ¿Necesita el bautismo entonces? Porque somos creación, somos como el barro en manos del alfarero. Y es que ahí es donde tenemos que tener claro. Verso 6 y dice, Isaías 18:6. Otro ejemplo lindo de esto. Isaías 18:6. Dice, y serán dejados todas... No, Jeremías capítulo 18, verso 6. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice el Señor entonces, ¿quieren empezar el retorno a casa? Amén. Entonces pregunto, ¿puede Dios echar vino nuevo en odre viejo? ¿Por qué? Porque si no se saldría. Entonces dice el Señor, para empezar el retorno a casa, ven y voy a hacerte una vasija nueva para darte forma, y cuando esté la forma puede ser llenada con todo lo que tú te esfuerces para llegar al lugar santísimo. Amén. Esto es hermoso. Entonces, el alfarero utiliza tierra y utiliza agua. Yatzar, formar, en manos como en manos del alfarero. Y hoy voy a la siguiente palabra. Estoy en Génesis, ¿qué? 2:7, ¿verdad? Le pedí a Dios que me diera sabiduría. Espero que quede claro esto. Yo le decía a mi esposa hoy, tengo todo aquí en la mente, pero necesito esclarecer cómo darlo para que entendamos. Dice entonces, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo. Y voy a la palabra hombre. La palabra hombre es la palabra Adán. ¿Y qué significa la palabra Adán? Significa rojizo, un ser humano. Pero voy a la palabra original, H119. H119. Y la palabra H119 es mostrar sangre en el rostro. Eso significa hombre. Y ahí entonces tengo el otro elemento, la sangre. La sangre estaba desde que nos formó. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Pido a Dios. Por lo menos yo estoy claro. Y usted me puede decir, usted está claro, a mí no me interesa que usted está claro, usted explíquemelo bien, diga. Ok, entonces Adán en su forma original significa rostro, sangre en el rostro. Entonces usted pregunta, bueno, si Dios nos formó con sangre en el rostro, ¿dónde estaba la sangre? ¿O de dónde sacó la sangre? Qué tremendo, ¿no? ¿De dónde sacó la sangre? Y dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Primera de Pedro. Voy con Primera de Pedro explicando acá. Espíritu Santo, ayúdame. Quiero hacerlo a tu forma, Señor. Quiero hacerlo a tu forma. Dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste por tradición de vuestros padres, no cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Significa que el elemento de la sangre ya estaba antes de que nosotros naciéramos. ¿Estamos? Entonces, cuando Dios forma, tiene la sangre, pero nos falta el polvo, el tercer elemento. O sea, ¿por qué estoy enseñando estos tres elementos? Para que entendamos claro lo que hoy usted va a hacer en el bautizo. Porque somos bautizados. Porque yo no solo necesito saber el elemento del agua, sino necesito saber qué significa la sangre y el polvo. Porque el polvo me dará la enseñanza de cómo caminar y terminar mi recorrido para llegar a la casa de mi Padre. Amén. Entonces, mira esto. Y el miércoles expliqué la sangre que nosotros llevamos, que tiene el sello de Yud-Hei Vav-Hei. El miércoles lo expliqué, si pueden verlo en Facebook, está bien claro ahí, y lo repito de esta forma. Los doctores van a entender mejor esta terminología. Hay 4 ácidos, la sangre, el ADN. Hay 4 ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN, en la sangre, que son adenina, timina, citosina y guanidina. ¿Sí? ¿Así es, verdad, doctor? Guanina, ahí está el guanina. Son adenina que se encuentran con un puente, y en el puente se encuentra cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos y cada 5 ácidos. ¿Estamos? Y el número 10, 5, 6 y 5 es precisamente Yud, Hei, Vav, Hei en el lenguaje hebreo. O sea que nosotros, el ADN es el ADN del Padre. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Estamos? Pueden verlo en Google. Ahí, ¿para qué voy? Yo no lo entiendo. Solo quiero darles a entender que científicamente Yud, Hei, Vav, Hei, la sangre del Padre, corre por sus venas y corre por mis venas. Por eso la sangre clama desde la tierra. La sangre clama porque usted y yo no llevamos cualquier sangre, sino que la sangre del Padre. Por eso somos hombre como sangre en el rostro. ¿Estamos? Esto es impresionante. Es como cuando Picasso hacía ¿cómo se llama? La pintura. ¿Y qué le ponía abajo? Picasso. Cuando usted lo hizo y a mí me formó, ¿qué hay en nosotros? El sello de Yud, Hei, Vav, Hei. Estamos. Pero lo que quiero explicar es, había sangre antes, había sangre durante y había sangre después de la terminación de este mundo. La sangre siempre ha existido. Entonces, el elemento de la sangre estaba antes de la formación de nosotros. Por eso nosotros tenemos las sangres. Hombre es sangre en el rostro. Sangre en el rostro. Ahora, ¿de dónde saca el polvo? Y aquí es donde viene lo lindo para terminar. Proverbios 8:21. Proverbios 8:21. Quise enseñarles de esta sangre para que lo miraran en otro contexto de lo que hemos aprendido y hemos visto. ¿Estamos? Para que entendamos que desde que iniciamos tenemos la sangre de Yud, Hei, Vav, Hei como un elemento de sacrificio. Proverbios 8:21 dice: para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada,
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. Verso 26, y aquí está la clave. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Aquí me voy a quedar. En la versión King James, que es la versión más antigua de la cual nosotros tomamos mucha copia, porque es una que se asemeja más a la tradición original, dice, verso 26 dice, mientras todavía no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Entonces miren lo lindo de esto. Miren lo lindo de esto. Dice el Señor, yo voy a crear el hombre, voy a formar el hombre a mi imagen y semejanza. En su rostro va a llevar la sangre. ¿Sí? Por eso es rostro de sangre, hombre. Voy a formarlo. Tengo el polvo, tengo que utilizar polvo porque dice que somos hechos de polvo. Entonces, ¿de a dónde sacó el polvo? Y dice de la parte de arriba. Y entonces aquí la palabra principio se ubican. Ok. Proverbios 8:26. No había hecho la tierra ni las campiñas. O sea, porque usted dice, pero si no había hecho la tierra ni nada, ¿de dónde sacó el polvo? Porque cualquiera puede decir, bueno, si había hecho la tierra, hubiese mandado a traer tierrita de acá y cabal. Pero no, porque estamos viendo la semejanza de Dios. Por eso es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿De a dónde sale ese polvo? ¿Y cómo se llama ese polvo? Esto es lindo, esto es hermoso. Entonces, la palabra principio es la palabra rosh, de una raíz que significa sacudir, estremecer y significa la cabeza. Entonces, Dios, el Padre, para sacar el polvo, lo que hizo fue raspar su cabeza para sacar polvo. Porque polvo, ¿qué significa? Mira esto, polvo, ¿qué significa? Para que entremos y entendamos. Padre, da sabiduría, Señor, para entenderlo, Padre. Da sabiduría, Señor, para entender lo que hoy estamos hablando. Para entender el camino de regreso al Padre. Y significa, la palabra subraye capitel. Capitel. La palabra capitel. Principio o la parte más arriba es cabeza y significa capitel. ¿Dónde hemos aprendido que está la palabra capitel? En el tabernáculo, ¿sí? Y el tabernáculo, ¿dónde estaba el capitel? Dice que estaban las columnas y sobre las columnas estaba el capitel, o sea, la cabeza, la cabeza. ¿Y polvo qué significa? Polvo afar. Mire esto, polvo afar. Y el polvo significa como desmenuzado o gris, de aquí lodo, tierra, barro. Barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo, tierra. Eso significa afar. O sea, lo que estamos viendo acá es que Dios, el Padre, raspó su cabeza. Esa cabeza sacó el polvo para formarnos. Y en ese polvo puso la sangre del cordero inmolado
para que se cumpliera el retorno al Padre, teniendo los 3 primeros elementos, que son sangre, polvo y agua. Perdón, sangre, fuego y agua. Amén. ¿Cuál es la representación del fuego? El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da vida. Entonces mire lo lindo de esto, y con esto voy terminando. Si ya sabemos que el polvo afar salió de la cabeza del Padre, ¿sí? Y el polvo y cabeza es Rosh, y la palabra Rosh es capitel. Vámonos al tipo, sombra, figura del tabernáculo. ¿Qué es lo que había en el capitel del tabernáculo? Salían los hinchos, por así decirlo, que se unían con los otros columnas, pero había algo muy importante. Del capitel salía una cuerda, y esa cuerda, ¿a dónde iba a ser enterrada? A tierra, a la clavija. Entonces Dios los que nos dice, si quieres empezar el camino de regreso al Padre, tú tienes mi polvo afar, que fue raspado de mi cabeza, pero ese cabeza, lo que tienes que hacer es que siempre tienes que estar humillado y en tierra, no con una soberbia y con una altivez. Porque todo aquel que quiera regresar al Padre, que quiera regresar a la roca donde fue cortada, no puede venir con una cabeza de orgullo, con una cabeza de satisfacción, con una cabeza de redención, con una cabeza de que yo todo lo puedo, con una cabeza de soberbia, con una cabeza inflada, sino que la cabeza tiene que venir a los pies de Cristo. Y aquí es donde se comprueba, y la palabra de Dios está tan clara. ¿Dónde está el polvo o la sangre? En los pies de Cristo. Todo aquel que quiere emprender el retorno a casa, el regreso a casa, tiene que entender que tenemos el polvo raspado de la cabeza del Padre, pero que es capitel, pero que tenemos que estar enterrados